28 de noviembre, los trabajadores organizados, sindicalizados, quienes estamos desde hace muchos años luchando por nuestras reivindicaciones, hacemos acto de presencia frente a esta sede del Consejo Nacional Electoral para rememorar que hoy 28 se cumplen 4 meses de la violación más grande a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un fraude que prácticamente convoca a una mayor asistencia de todos los venezolanos para repudiar esta impostura que pretende ir en contra del principio fundamental de nosotros como república. El artículo 5 nos dice que el poder reside intransferiblemente en el pueblo, pero hoy Venezuela no puede elegir sus gobernantes sobre la base de la voluntad popular, sino son las decisiones del Consejo Nacional Electoral, son las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia las que deciden quién nos va a gobernar. Por lo tanto, hoy, a 4 meses del 28 de julio, los trabajadores organizados les decimos a Venezuela: el pueblo sabe lo que pasó el 28 de julio, el Plan República sabe lo que pasó el 28 de julio, los testigos del PSUV saben lo que pasó el 28 de julio, los testigos de los diferentes candidatos saben lo que pasó el 28 de julio. Por lo tanto, cuando nosotros reclamamos que se haga y que se le dé vigencia al artículo 5, es porque allí es donde reside nuestra calidad de república y porque definitivamente la restitución de la democracia pasa porque se reconozca que es el pueblo el que elige a sus gobernantes. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Porque los fascistas promueven el odio, la división. Que nos acusen de traición a la patria el día que nos quedemos con los brazos cruzados. Cuando creamos que no hay nada más por qué luchar. Vamos a salir a defender esta patria con nuestra propia vida. Ahí sí, acúsennos de traicionar a la patria. Cuando nos resignemos a ver cómo la injusticia aplasta a los que sueñan. Cuando dejemos de creer que este país va a ser libre. Condénennos por traicionar a la patria cuando no sintamos el mismo dolor, la misma rabia y sobre todo el mismo amor por esta tierra que nos vio nacer. Pero se los digo 1 y 1000 veces, no les vamos a dar ese gusto, porque resignarnos sí sería traicionarla. Nosotros la vamos a defender hasta el final. Hace falta que el resto de la comunidad internacional tome conciencia y decida definitivamente el reconocimiento de nuestra candidatura como presidente electo. Hay mucha simpatía, hay mucho afecto, pero falta dar el paso formal del reconocimiento por parte de varios gobiernos, inclusive de varios gobiernos de la región, América Latina, que sabemos que están con nosotros, que nos los dicen que están con nosotros, que dicen que entendemos la precaria situación de la democracia en Venezuela, el irrespeto por los derechos humanos, pero les hace falta dar el paso del reconocimiento pleno de que hubo unas elecciones el 28 de julio, que en esas elecciones hubo un ganador, que ese ganador es Edmundo González y que le corresponde constitucionalmente tomar posesión del cargo el 10 de enero del año próximo.
Bueno, Estados Unidos lo hizo y ya la postura es contundente. Esa es una de las acciones que hay que seguir, y es el paso que dio también Ecuador, y es el caso que irán dando todos. Yo estoy convencido de que entre ahora y el 10 de enero se sumarán otros países al reconocimiento pleno. Usted mencionaba que esas visitas, esa gira que se ha hecho a Berlín, también a La Haya, Bruselas, se ha reunido hasta con ahora el saliente alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell. Sí. ¿Cuáles son esos éxitos? Poner de relieve cuál es la situación de Venezuela, poner de relieve cuál es la situación de los presos políticos venezolanos, que es un drama que sorprende a muchos. Poner de relieve la transición que debe comenzar el 10 de enero, comenzar el 11, pero que el día 10 es la fecha en la que constitucionalmente vamos a juramentarnos. Entonces, todas estas cosas les pega mucho, les duele mucho. Cuando uno le habla que hay cerca de 2.000 presos políticos, cuando uno le habla de las torturas. Mira, nosotros nos hemos reunido en 2 oportunidades con los familiares de los presos políticos. La más reciente hace un par de días en esta misma sala. Y los cuentos y las historias que nos transmiten esa gente realmente es para llorar. La persecución, el hostigamiento, la presión que hay sobre ellos es enorme. Y las torturas psicológicas a las que están sometidos, eso es inhumano. Eso es inhumano, violador de muchísimos acuerdos que hay sobre el tratamiento de los prisioneros y detenidos políticos. Esos tratos crueles, degradantes, eso no puede ser. Yo aspiro a que uno de los primeros decretos del nuevo gobierno, si no el primero, será el de la liberación de todos los prisioneros. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean en ese 10 de enero? ¿Qué pudiese pasar? Lo que esperamos es que haya una transición normal, en paz, civilizadamente y con un pleno ejercicio democrático. Hay un ganador y ese ganador toma posesión, hay un perdedor y el perdedor sale del gobierno. ¿Qué le dice María Corina Machado? Fuerza, que vamos a trabajar juntos muy próximamente. ¿Y qué significa Venezuela para usted, presidente? Lo más grande que tengo. Presidente, ¿y esa certeza del 10 de enero, de dónde viene? ¿De la lucha, de su familia, del país? Quiero ahondar un poco más en ello, porque su respuesta trasciende y tocará a millones de venezolanos. Claro, el 10 de enero es una fecha que está prevista en la Constitución para el traspaso del poder. No es fácil a una persona que viene de pasar un exilio en circunstancias complicadas, aunque ayer volvimos a ver nuevas amenazas sobre María Corina también. Ahora, es una situación realmente que en lo personal debe afectarla, a ella, a mí y a cualquier otro que esté pasando por situaciones parecidas. Yo tuve momentos muy difíciles. Yo pasé 37 días en la embajada, en la residencia del embajador de los Países Bajos, 3 días en la residencia del embajador de España, negociando un documento que era el que me permitía mi salida del país. De no haber acordado ese documento, no estaríamos aquí haciendo esta entrevista. Pero la realidad es que el 10 de enero se abre una nueva esperanza para Venezuela. Se abre una esperanza para los 2.000 venezolanos que están prisioneros políticos. Esa debe ser una de las primeras decisiones que tome el nuevo gobierno, de la liberación de esos presos. Cuando uno escucha los relatos de esas madres, de esos hermanos, de esos hijos, por la situación que están pasando sus padres, eso es realmente para moverle las fibras a cualquiera. Y pareciera que aquí hay un gobierno que como que es indolente a esta cosa, porque no puede ser que a un esquizofrénico, un niño de 14 años, lo lleven a una cárcel bajo acusaciones de terrorismo. Por favor. Presidente, y todas esas amenazas que recibió al salir de Venezuela, ¿cómo se perfilan ahora a una vuelta? Es decir, si
¿El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tuvo algo que ver con su salida, con el salvoconducto, con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez? ¿Tiene No. que ver ahora con la vuelta? Él entiendo que jugó un papel en las negociaciones que tuvimos, no directamente conmigo. Las negociaciones conmigo fueron con los hermanos Rodríguez, pero entiendo yo que él tuvo un papel en ese proceso de 24 a 48 horas que tuvimos negociando los términos de un acuerdo que me permitió la salida. Si yo no firmaba ese acuerdo, yo no hubiera estado aquí esta mañana contigo hoy. Pero finalmente eso ya es una etapa pasada. Nosotros tenemos que enfocarnos en el futuro. El 10 de enero se abre una nueva etapa en Venezuela que va a ser la etapa de la reconciliación de todos los venezolanos, de todos los que aspiramos a un mundo mejor, de los que aspiramos a una democracia efectiva para sacar al país adelante. En ese espacio cabemos todos. Cabemos las fuerzas que estamos luchando por un cambio, así como los que están aún manteniendo el apoyo a este régimen, que ya llegó la hora de su final. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean en ese 10 de enero? ¿Qué pudiese pasar? Lo que esperamos es que haya una transición normal, en paz, civilizadamente y con un pleno ejercicio democrático. Hay un ganador y ese ganador toma posesión, hay un perdedor y el perdedor sale del gobierno. Usted reveló a la agencia EFE que está moralmente preparado en caso de una detención en Venezuela cuando asista a su investidura. ¿Qué significa eso? Psicológicamente preparado, quizás es lo que debía decir. Yo confío en que no vamos a tener que transitar nuevamente por espacios de zozobra como los que vivimos antes de nuestro viaje a Madrid, porque no fue fácil eso, de negociar una salida bajo coacción, con amenaza de todo tipo. Entonces nosotros confiamos, aspiramos que el 10 de enero se cierre una etapa y comience el renacer de Venezuela y la recuperación de la legalidad democrática para todos los venezolanos. ¿Cómo se plantea el país con una cúpula corrupta denunciada ante la Corte Penal Internacional con crímenes de lesa humanidad, con crímenes de violación de derechos humanos, narcotráfico, trata de personas? ¿Qué se puede hacer o qué está en el plan país para desmontar eso? Hay que confiar primero en que los organismos internacionales que están actuando en esos casos terminen definitivamente por tomar decisiones. Hay varios asuntos pendientes en la Corte Penal Internacional y otros organismos también están a cargo de eso. Pero ese es un tema más profundo que hay que arrancarlo de la raíz de nuestra propia sociedad. En la democracia venezolana no puede haber espacio para la corrupción. Ese es un mal que tenemos que desterrar por mucho tiempo. ¿En qué momento estamos hoy, presidente, en esta lucha? Porque se habla de un 10 de enero, pero hay quienes también desmontan ese 10 de enero como un día importante que evidentemente está dentro de la Constitución, sino el 10 de enero como un punto de partida hacia la transición. Así es. El 10 de enero constitucionalmente toma posesión un nuevo gobierno y a partir del 11 vendremos nosotros a aplicar lo que estamos predicando desde hace un buen tiempo, durante la campaña y en los planes de gobierno que hemos presentado al electorado venezolano. Ahí está nuestro compromiso y ahí están las soluciones a los graves problemas que tiene Venezuela en este momento. ¿Qué más hace falta para avanzar en ese reconocimiento de Edmundo González como presidente electo? ¿Qué está pasando con el caso de España, por ejemplo? Hace falta que el resto de la comunidad internacional tome conciencia y decida definitivamente el reconocimiento de nuestra candidatura como presidente electo. Hay mucha simpatía, hay mucho afecto, pero falta dar el paso
formal del reconocimiento por parte de varios gobiernos, inclusive de varios gobiernos de la región, América Latina, que sabemos que están con nosotros, que nos los dicen que están con nosotros, que dicen que entendemos la precaria situación de la democracia en Venezuela, el irrespeto por los derechos humanos, pero les hace falta dar el paso del reconocimiento pleno de que hubo unas elecciones el 28 de julio, que en esas elecciones hubo un ganador, que ese ganador es Edmundo González y que le corresponde constitucionalmente tomar posesión del cargo el 10 de enero del año próximo. Bueno, Estados Unidos lo hizo y ya la postura es contundente. Esa es una de las acciones que hay que seguir y es el paso que dio también Ecuador y es el caso que irán dando todos. Yo estoy convencido de que entre ahora y el 10 de enero se sumarán otros países al reconocimiento pleno de nuestra candidatura. ¿Cómo está la sancionada, chica? Venías volando de Turquía y te sancionaron. ¿Ah? Pues sí, presidente, estábamos cumpliendo una agenda económica bien importante allá en Turquía y vinimos a la inauguración de la CITEC y bueno, en el camino me llegó la noticia. Te felicito. Espero que estés a la altura de esa condecoración que el imperialismo tan joven te ha puesto en tu vida. Te felicito. Gracias, presidente. Créame que le recibo de cosas con rosa. Le recibo de cosas con rosa como joven revolucionaria, pero además la recibo de forma honrosa porque canción, ¿por qué? Por trabajar con Venezuela, por querer mostrarle al mundo que lo es, esto en Venezuela es mejor, por querer aportar el crecimiento económico de mi país. Claro que se lo recibo como un honor esta conmemoración. Bueno, que Dios te bendiga. El presidente Nicolás Maduro, durante la celebración de los 104 años de la aviación y 32 de la rebelión del 92, reiteró que Venezuela no será jamás esclava de nadie. Condenó categóricamente las sanciones contra voceros chavistas, entre ellos Daniela Cabello, coordinadora de Marca País, hija del ministro Diosdado Cabello. Si no fuera tan serio el tema de las agresiones a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer. Porque aunque es lo que provoca, yo sé que estos hombres que están aquí, los invito a que se pongan a mi lado. Líderes políticos, civiles, líderes militares y líderes policiales. Quiero tenerlos a mi lado para que en un solo abrazo le hablemos al país. Maduro calificó de verdadero patriota a todo aquel funcionario venezolano que sea sancionado por los Estados Unidos. Destacó que deben ser exaltados. Así que anuncio la creación de esta alta condecoración de nuestra República que llevará la fuerza de el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Será la condecoración por los 200 años de la gran victoria de nuestro ejército en Ayacucho, y yo le cambio las sanciones ridículas del imperio por la condecoración de nuestra victoria hace 200 años. Y gritamos ante el imperio con mucha fuerza: ¡Chávez vive! Cabe destacar que los Estados Unidos, a través de un emisario del gobierno de Joe Biden, no descarta ayudar a Edmundo González a regresar al país si éste se lo solicitara. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. La recomendación surgió tras el fracaso de una oferta de hasta $7.300 millones realizada por una filial de Elliott Investment Management, que no logró el apoyo de los acreedores. El asesor judicial Robert Pincus propuso relanzar una subasta citando críticas por haber otorgado derechos exclusivos de negociación a Elliott y condiciones consideradas como ventajosas para el fondo activista. Al menos 2 grupos han expresado interés en presentar ofertas si se reactiva el proceso. Mientras tanto, esto traería implicaciones como el retraso en los pagos a los acreedores
acreedores generan incertidumbre sobre la recuperación de los 21.300 millones de dólares adeudados y cuestionan la imparcialidad del asesor judicial. En paralelo, en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la reactivación de una comisión especial para investigar delitos relacionados con Citgo. Rodríguez denunció un presunto robo masivo en la filial de PDVSA, señalando que más de 350 personas estarían involucradas, muchas de ellas aún sin imputar. La investigación será liderada por el vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, con la reciente incorporación del diputado Carlos Melo. Yo planteo formalmente, primero que esto se haga un debate, como esto es un punto informativo, que se haga un debate, creo que esto es materia de la Comisión de Política Interior, o una de las comisiones que tenga la competencia o lo que tenga bien el presidente asignarlo, que se abra, que se presente un informe de lo que está pasando allí. Para mantener nuestra posición y respetar nuestra palabra, hemos decidido reactivar la comisión especial para investigar los delitos en contra de nuestra empresa Citgo, que está presidida por el primer vicepresidente Pedro Infante, para que de inmediato se aboque esta investigación e incorporamos al diputado Carlos Melo en esa comisión especial. Estas medidas reflejan los esfuerzos legales y políticos en torno a Citgo, un activo clave para Venezuela en medio de tensiones internacionales y disputas sobre su control. Mientras tanto, las decisiones en Delaware y Caracas podrían definir el futuro de la compañía y su rol en la reestructuración de la deuda venezolana. Las presuntas torturas sufridas por los jóvenes en prisión pudieran tener consecuencias a largo plazo. Así lo denuncian familiares de quienes ya han sido excarcelados, pero que afirman estar preocupados por la salud mental de sus hijos. Me gustaría solicitar ayuda psicológica para él, porque realmente siento que tiene ciertas consideraciones. Entonces, de verdad me gustaría solicitar ante cualquier ente competente que me pueda ayudar en ese aspecto, pero nosotros solicitamos ante la psicóloga la cita de niño, pero no hemos podido concretar la cita con ella. En este caso, un joven de 24 años de edad que fue detenido camino a su casa sin haber estado participando en una manifestación. Luego fue excarcelado desde el penal de Yare el 16 de noviembre y hasta el momento es poco lo que le comenta a sus familiares sobre lo vivido dentro del centro penitenciario, acondicionado para el proceso postelectoral, una actitud que les preocupa por el daño en su salud psicoemocional. No, al respecto no nos ha dicho mucho, yo no le he forzado tampoco, pues entiendo que está en un proceso de reinicio. Y sí me dice que de noche se despierta pensando que está todavía en la cárcel. Mientras tanto, cientos de venezolanos continúan en un calvario pidiendo la liberación de sus familiares con la incertidumbre de no saber si están en lista de posibles excarcelaciones o si por el contrario se mantendrán en prisión para las festividades decembrinas. Sí, yo tengo toda la esperanza en Dios que me lo suelten pronto, porque él no tiene derecho, no tienen derecho de tenerlo preso porque no es ningún ladrón, ningún asesino. Es decir, él simplemente estaba defendiendo su voto de lo que sucedió el 28 de julio. Sí, exactamente, eso era lo que él estaba, defendiendo su voto, él no ha hecho nada malo. Importante destacar que este miércoles familiares de presos políticos en diversos contextos realizaron una vigilia a las afueras de la sede del SEBIN en el Helicoide para exigir la liberación de quienes supuestamente han sido torturados en este lugar, identificado como tal por organismos internacionales. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Cuando ya esa chapita no vale nada, o un ascenso militar que te dé Maduro no vale nada, o una juramentación como juez que te den este grupo criminal tampoco vale nada, ni a lo interno ni frente al mundo, porque tienes el desprecio de la sociedad entera. Entonces, nosotros somos una sociedad donde el tema de los afectos y los vínculos nos es muy importante entendernos cómo nos identificamos, esa identidad que tenemos que nos hace a veces hasta diferentes en muchas características, pero muy latinoamericanos. Eso afecta y eso tiene que afectar. Por eso es que hay que seguir presionando a lo interno y a lo externo. Por eso es que hay que tener cabeza fría en estos momentos. Por eso es que hay que tener estrategia. Y por eso es que hay que seguir
porque no podemos, este es el momento crucial, entregarle el país a la barbarie puede ser un punto de no retorno y no estamos dispuestos los venezolanos a entregarle esto y que las futuras generaciones sigan sufriendo lo que ha constituido este oscurantismo que se representa la revolución bolivariana y además que pretenda expandirse en Latinoamérica, y yo creo que lo tiene muy claro porque ni los vecinos se toman la foto con Maduro, ni los vecinos, ni siquiera Petro que tiene tantos, tantos problemas, ni Lula que lo tiene al lado, se toman esa foto con un criminal de lesa humanidad como es Maduro. Hoy se cumplen 4 meses de la aplastante victoria que obtuvo Edmundo González Urrutia el 28 de julio. El régimen sigue aferrado al poder, no quiere reconocer ese triunfo, ha seguido con prácticas persecutorias, intimidatorias, de asedio, y todos saben quiénes ganaron esas elecciones. Los invito a ver el siguiente video hecho por La Gran Aldea, en donde hablan los protagonistas de este momento histórico venezolano. Aumento del pasaje entra en vigencia el 1 de diciembre. El Ministerio de Transporte autorizó el aumento del pasaje a partir del próximo domingo 1 de diciembre, según lo establecido en la Gaceta Oficial número 43013. Las tarifas para las rutas urbanas quedarán entre 16 y 18 bolívares, mientras que la tarifa máxima para las suburbanas se ubican entre 16 y 43 bolívares, de acuerdo a los kilómetros recorridos. El gremio aspiraba, por supuesto, un aumento mayor equivalente a 60 centavos de dólar, argumentando que el diferencial cambiario afecta el mantenimiento de las unidades. En otras noticias en materia económica, Feindustria asegura que el salario mínimo en Venezuela está en, escuche bien, $200 y no en $3. El presidente de Feindustria, Orlando Camacho, aseguró que el promedio de un obrero es de $200 mensuales, pero que hay trabajadores de distintos niveles que pueden ganar entre 700, 900 y hasta $2,000. Camacho expresó que en la actualidad los salarios del sector público y privado tienen un margen bajo de diferencia y sostiene que el ciudadano que diga ganar $3 es un mentiroso, ya que según él no existe una persona que trabaje por menos de $200 al mes. Proyecto de ley orgánica libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, vamos a aprobar también el carácter orgánico, se aprueba por unanimidad la ley, se declara sancionada la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de... Diosdado Cabello apela nuevamente a la calumnia, a los falsos positivos, para desarrollar su política de terrorismo de Estado, de instigación al odio con el cual actúa permanentemente desde el poder ilegítimamente detentado. En esta oportunidad quiero rechazar categóricamente todas sus acusaciones, no solo contra mí, sino contra el Comando con Venezuela, que está constituido por hombres y mujeres que le dimos una lección a él, a la nación y al mundo, derrotándolos de manera contundente en las urnas de votación. Diosdado Cabello es uno de los principales artífices del fraude, del terrorismo de Estado, de la violación masiva a los derechos humanos. Y ahora pretende que nos callemos usando ese recurso ya desgastado y manido de la calumnia, de inventar personajes y hechos que no existen. Nosotros continuamos en nuestra lucha por hacer valer el mandato ciudadano del 28 de julio y porque Venezuela vuelva a ser un país de libertad y de democracia que deje atrás estos años de muerte, de corrupción, de tiranía que encarnan tanto Diosdado Cabello como toda la camarilla roja. Mi nombre es Diego Sierra Alta, hijo de Jenny Barrios, la señora detenida el 9 de septiembre en Carora. Mi mamá es paciente con cáncer, linfoma no Hodgkin, ya 77 días de su detención. El 2 de diciembre
debe cumplir su segundo tratamiento. Ya el primer tratamiento que se le hizo está haciendo efecto, ya está alargando el cabello, ya ha tenido mareos, dolores de cabeza. En el segundo tratamiento es posible que esos efectos secundarios sean más notorios. Por lo tanto, es algo que no puede estar, no puede pasar ese tratamiento estando allí dentro. No hay ni las personas ni cumple con las condiciones necesarias para que ella esté ahí. La boleta de liberación aún no llega. Se suponía que ella estaba por prioridad entre las 225 personas que iban a liberar, pero aún nada que llega. Seguimos esperando, por favor, necesitamos que esas boletas lleguen rápido. Mi mamá necesita estar en su casa y pasar el tratamiento en su casa, con su gente y con las atenciones que necesita y se merece. Denunciamos una grave situación que afecta directamente a 6 personas del equipo de trabajo de la dirigente político María Corina Machado, en abierta violación a los derechos humanos y otros instrumentos internacionales. 6 personas que se encuentran bajo resguardo en la Embajada Argentina en Caracas, actualmente bajo protección del gobierno de Brasil, enfrentan cortes en el suministro eléctrico, restricciones extremas al acceso de alimentos, agua y bienes esenciales, además de la presión por el asedio de funcionarios policiales apostados fuera de la residencia. Estas acciones no solo violan derechos fundamentales, sino también acuerdos internacionales sobre protección y refugio diplomática. Exigimos respeto a la humanidad y al derecho internacional. 45º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 21, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 21. Los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela serán sancionados con la revocatoria de la concesión y multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en la ley especial que regula la materia. En el caso de los medios de difusión, medios electrónicos, redes sociales y medios impresos, se impondrá multa por la cantidad en bolívares equivalente a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. El procedimiento para la imposición de la multa a los proveedores de medios electrónicos será sustanciado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de conformidad con lo previsto en la ley especial que regula la materia. En el caso de los medios impresos, el procedimiento será sustanciado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de justicia, de conformidad con el procedimiento sumario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Es todo, presidente. Yo creo que aquí hay que agregar que la pena puede llegar hasta la suspensión de la emisión de la red social correspondiente en Venezuela. Hablando de los normalizadores, hay quienes los excusan diciendo, bueno, ellos no son el enemigo. Quienes replican la narrativa del régimen hacen giras por el mundo, que no se sabe con qué financiamiento o quién lo financia, pero que además abiertamente hay testimonios que indican que estos normalizadores disfrazados de ONG lo que han hecho es trabajar para el régimen de Nicolás Maduro. ¿Son igualmente enemigos de la democracia o no? Absolutamente. Mira, además, tú normalizas aquello que es normal. De hecho, tú sabes que el origen real de la palabra normalización, como se usa en el contexto venezolano, es terrible, porque eso tiene su origen en la Revolución Checa de 1968, que fue cuando los checos hicieron esa revolución que intentaron por unos meses
eso que se llamó el socialismo con rostro humano. Y eso terminó aplastado literalmente por los tanques del Pacto de Varsovia. Y la normalización fue más bien como una especie de aparato ortopédico que los soviéticos le pusieron a Checoslovaquia para que no se saliera del carril. Entonces, el modelo de normalización en Venezuela tiene el mismo objetivo. Al final se trata de que nosotros nos desmoralicemos, porque tenemos que aceptar que no nos podemos salir del carril de una tiranía. Es terrible eso. Y aquel que le hace el juego a eso, aquel que juega con esa narrativa, al final lo que se está prestando es a un modelo de nueva esclavitud bajo nuevos modelos de tiranía. ¿Cómo le robamos la narrativa del 10 de enero a Maduro? Mira, yo creo que, te voy a decir algo, Carla, el Maduro yo creo que le da terror el 10 de enero. Maduro yo creo que no está celebrando el 10 de enero. Yo creo que el 10 de enero es una fecha fatídica, crítica, y están tratando de que esa fecha no llegue. Porque esa es la fecha en la cual ellos mismos han decidido consumar en el nivel más alto el robo de la libertad y las posibilidades de democracia que en el país se abrieron el 28 de julio. Lamentablemente ellos decidieron tomar ese camino. Y ese camino al final lo que va a llevar es a hacer que la situación en Venezuela termine por vías insospechadas. Por lo tanto, y Maduro lo sabe, y su gente lo sabe. La Fuerza Armada que acompaña a Maduro lo sabe, y le da pánico pensar que van a tener que enfrentar una situación interna e internacional muchísimo más dura de la que se está pasando. Por lo tanto, ya nosotros no es que le tenemos que robar el 10 de enero al régimen. Nosotros ya nos apropiamos del proceso que ya es irreversible de liberación del país. El 10 de enero, como lo ha dicho María Corina, es una fecha, es una especie de hito dentro de este camino, pero eso no significa que esto se pueda hacer antes, durante o después. Ojalá lo logremos antes, y ojalá haya capacidad de reflexionar, ojalá las sanciones ayuden para eso, y que el 10 de enero haya aquí un proceso de un cambio de poder por las vías que tienen que ocurrir. Hay gente que lo duda, hay gente que piensa que esto no va a ser así. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que están pasando muchas cosas que la gente a veces, los ciudadanos normales, como somos los que estamos usualmente, queremos estar informados, lo que estamos viendo desde afuera. Pero yo percibo y yo no sé si tú lo percibes también, que hay una tensión creciente en toda esta situación. El mundo y el país está montado en que aquí tiene que haber un punto de inflexión, aquí tienen que empezarse a dar un proceso, y lo que María Corina ha dicho es, la mejor salida es que haya un proceso de negociación previo al 10 de enero para que puedan haber unas garantías para la transición. Eso es lo que debería ocurrir. Ahora, ¿eso se va a lograr? Ojalá que eso sea lo que se logre. Voy un momento con los sancionados de hoy, porque sabes que lo que más destaca la prensa es a la hija de Diosdado Cabello, que además no es ninguna tonta, porque está bastante conectada con Alex Saab, con los nuevos boliburgueses, con los enchufados, etcétera. Le han encargado y que la imagen del país, pero va mucho más allá su rol, su papel. Esto es un mensaje para todos esos miembros cómplices del régimen de Nicolás Maduro, del mundo. ¿Vamos a ir por tus hijos? ¿O qué es lo que les quieren decir con esto? Porque además ellos han disfrutado bastante de la buena vida y de las mieles, ¿no?, de haber saqueado al país. Bueno, si alguna ventaja tienen las sanciones, entre varias, es que generan esa percepción, Carla. Cada quien que las interprete como lo considera, pero sin duda cuando tú sancionas, no estás sancionando solo a la hija del número 2 del régimen, estás sancionando a alguien que activamente juega un rol político, económico y además de representación internacional del régimen frente al mundo.
sea, no es cualquier cosa lo que esta señorita bastante joven tiene dentro de las responsabilidades de ese régimen. Cosa que además marca una señal muy clara de toda esta especie de nepotismo de gobierno. Acuérdense que Nicolás Maduro también tiene a su hijo, la esposa tiene a su familia. Esto se ha convertido como una especie de club familiar y donde comparten los mismos circuitos de corrupción, donde comparten los mismos modos de cometer delitos. O sea, aquí ya no hay fronteras entre una cosa y otra. Aquí esto se convirtió ya como en una especie de pozo único de la criminalidad, y el que cae ahí, el que está allí, tiene, digamos, el mismo, puede ser sancionado sin ningún problema, porque al final ahí no hay diferenciación entre uno y otro. Hay temas muchísimo más graves como el de la violación de derechos humanos, temas como los de los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia que tienen que ser sancionados. O sea, el mundo entero reclama que a los violadores de derechos humanos se les sancione, y eso no tiene ningún tipo de discusión. Ahora, las sanciones cumplen varios objetivos, ¿no? El primer objetivo de la sanción es disuadir al sancionado. Es decirle, mira, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Evidentemente, en un sistema de criminal, de mafia cruzada, la presión de sus pares que se ejerce para que la gente deje de hacer lo que está haciendo es muy difícil. Sin embargo, eso tiene un efecto también psicológico poderosísimo, no solo sobre ellos, sino también sobre su familia, y afecta directamente a su familia, y más aún a aquellas que están fuera de Venezuela. Después tiene un efecto para detener, para generar como una especie de crisis dentro de la organización. A veces no lo vemos, pero las sanciones generan crisis dentro de esta organización. Diosdado se puede reír de la sanción, pero yo estoy convencido de que eso genera una crisis dentro de su familia, eso genera una crisis en su entorno, eso los hace ser extremadamente más cuidadosos con una cantidad de cosas y les pone una cantidad de limitaciones. Y el tercer objetivo, al final, es el de demostrar de que lo que está ocurriendo en Venezuela no puede seguir, tiene que llamar la atención. No, lo que está ocurriendo en Venezuela no es normal, Carla. Lo que está ocurriendo en Venezuela es completamente anormal. Entonces, aquellos que van hacia la normalización, que era tu segunda parte, ese tema tenemos que destacarlo allí. Las sanciones son una manera de levantar una señal que lo que está pasando dentro del país para nada es normal y para nada puede ser normalizado. Yo creo que estos días son para escribir la historia de Venezuela. Es decir, ¿en qué estatus nos encontramos con un presidente electo que dice yo voy el 10 de enero, con un Nicolás Maduro que va a anunciar el 10 de enero las elecciones, que está tratando de recomponer un país que no maneja? ¿Cómo describe? O sea, llega no te voy a decir un noruego porque ellos tienen una idea. Llega un suizo, llega, no sé, un finlandés, una cosa así, se dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le contamos? Bueno, el país está claro. Yo diría que todas las tendencias que se vienen acumulando en Venezuela desde que el chavismo empezó, con los sucesivos episodios fallidos entre chavismo y oposición, llegaron a un punto máximo de tensión. Eso, por supuesto, se expresa en agosto, pero era inevitable que tuviera este coletazo que vamos a vivir ahora. Y te digo, Carlos, en Caracas se va sintiendo, no en la calle exactamente, pero sí en las declaraciones de la gente, en lo que algunos políticos chavistas están dejando colar cuando hablan: no lo intenten, un carbonazo, no negociamos con fascistas, hay que estar preparados para todo.
esto es una revolución, esto no es un tema de un hombre, no nos importa. Es decir, tú empiezas como a extraer y ahí tienes un relato. Pues el chavismo tiene que estar sintiendo que, aunque sinceramente te digo, yo creo que tiene el control de la situación actual del país, o sea, el país no está pasando nada ahorita, lo que hay es molestia y expectativa, tiene que estar sintiendo ruido, pues un mar de fondo, un entorno de descontento muy profundo que por supuesto que tiene su expresión en las Fuerzas Armadas. Y bueno, hay que decir algo, el adversario que tiene frente a sí ha dado unas muestras de consistencia, a mi manera de ver, y te digo independientemente, como te digo, de las simetrías políticas o de cómo tú veas qué tan de acuerdo estés con todo lo que dice respecto a otros líderes, pero las muestras de consistencia que ha dado María Corina son muy superiores a las de otros candidatos o líderes opositores del pasado. Así es. O sea, ha estado bastante hecha para las circunstancias y ha dado una gran demostración de valentía personal. Están convocando para esta manifestación del 1. María Corina va a tener que trabajar sobre una situación que yo siento en la calle, que repliegue, miedo a que te lleven, miedo a que vayas a decir yo estoy de acuerdo y te vayan y te lleven a Tocorón así de manera express, ¿no? Pero lo que está planteado en Venezuela sí que tiene, Carlos, un contenido histórico muy profundo, porque no solo es la hora de la verdad, de la estafa histórica que ha resultado ser, bueno, siempre lo hemos sabido, pero había gente que no lo quería aceptar, la revolución bolivariana en general, una estafa política, pues, ¿no? Administraron un volumen brutal de dinero, tuvieron todas las oportunidades del mundo para construir una nación decente y tenemos esta vergüenza de país derrumbada, destruida, saqueada, con 1/3 de su población fuera de Venezuela y parece que a nadie le importara. Pero no solo eso, sino que la concreción del resultado electoral de agosto, en un momento tan difícil de país, un país que viene saliendo de hiperinflación, estragos económicos, represión, escasez, la gente al campo democrático ni lo dejaron hacer campaña, la gente va y vota, se concreta el resultado y lo que viene después es una golpiza, pues una conducta completamente lo menos cívico posible, pues una brutalidad, una salvajada en los procedimientos, sin tener la decencia además de explicarle a la gente el tema de las mesas, en qué consistió el hackeo. Elvis Amoroso no se ha dirigido al país una sola vez. Todo eso la gente lo siente cotidianamente. Por supuesto que lo que tú sientes es, voy a buscar a mi hijo al colegio, déjame no sé qué, está trancada la avenida tal, pasa por aquí, está lloviendo. Cotidianamente ese es el relato, pero detrás de todo, en el fondo, en la psique de todos los venezolanos está, nos robaron las elecciones, aquí tiene que pasar algo, el 10 de enero es un momento crucial. Y yo siento que mucha gente ni siquiera se atreve a ver o a imaginarse, como pasó antes, pues, febrero. Creo que así como yo en algún momento llegué a pensar hace mes y medio que esto estaba ya roto, pues, o sea, que la respuesta estadística había sido tan brutal que no cabía posibilidad de pensar en más nada. Ahora pienso que no del todo, que es muy difícil pasarle a la gente un strike como este y que la gente va a salir, sí, cómo no, tú eres el presidente electo y tal, entiendo, o sea, vamos a estar en una sociedad rota, en una sociedad donde está divorciado, pues, los deseos de la sociedad y el Estado, y vamos a un punto histórico. Yo comparto contigo, a mí no me gusta mucho usar esa frase, yo creo que no todo es histórico, pero esto sí lo es, o sea, claro. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChanLozano TV.
También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.